Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Yo soy Matilde Boada, soy docente de hematología y del básico de medicina. Y la idea hoy, ayer tuvieron un teórico que fue empezar a hablar de la hematopoiesis y de la eritropoiesis y de las formas de estudio de las células de la sangre. Y la idea hoy es hablar un poco de granulomonopoiesis y de los métodos de estudio de la médula. En realidad, la idea de todo esto de la hematopoiesis y de cada una de las líneas que vieron eritro, y van a ver granulomono, después van a ver megacariopoiesis en el teórico del lunes, es que ustedes esto les permita como entender de otra forma lo que uno ve cuando mira el recuento en un hemograma, por ejemplo, y cuáles son las cosas que están atrás y cuáles son las cosas que están pudiendo funcionar mal para llevarnos a la alteración que estamos viendo. A ver. La hematopoiesis en sí, esto capaz ya lo vieron ayer, me voy a poner acá por la cámara. En realidad es un proceso jerárquico. ¿Por qué es un proceso jerárquico? ¿Vieron como el taller de ayer que tiene como diferentes escalafones? Es un proceso jerárquico que va de más a menos y que es responsable de la producción continua de los elementos formes de la sangre y esta producción se produce a partir de las células madre hematopoyéticas, que en la vida adulta se van a ubicar en la médula ósea. En realidad, esto es en condiciones fisiológicas, en etapas del desarrollo embrionario la hematopoiesis se ubica en diferentes órganos y luego en la vida adulta, en algunas situaciones de enfermedad, puede haber nuevamente la localización extramedular de la hematopoiesis como respuesta a ciertos procesos patológicos. Acá vemos cómo evoluciona desde la vida embrionaria, el saco vitelino, la placenta, la hematopoiesis fetal y en el hígado, y luego todo esto a través de la vida embrionaria y fetal para luego en la vida adulta establecerse en la médula ósea. En realidad, la hematopoiesis primitiva es esa hematopoiesis embrionaria que luego evoluciona hacia una hematopoiesis definitiva, que es la que nosotros vamos a estudiar ahora. Este es el modelo clásico jerárquico que todos conocemos, donde partimos de lo que es una stem cell hematopoyética, o sea, una célula madre hematopoyética, que es una célula multipotente, que es capaz de generar todos los linajes de las células de la sangre, y luego va evolucionando hacia progenitores que van a lo largo de su maduración y adquisición de especificidad de linaje, perdiendo el grado de potencialidad para luego volverse oligopotentes y finalmente unipotentes. Si nosotros vemos, este es un esquema muy grande, donde tenemos la célula madre hematopoyética, el progenitor multipotente, luego un progenitor mieloide, un progenitor linfoide, y de ahí las diferentes líneas. A lo largo de la clase vamos a ir viendo que este modelo jerárquico, si bien es muy útil para entender el proceso y para poder pensar en los diferentes estadios madurativos que hay en cada una de las líneas, ha ido evolucionando y que actualmente se considera que hemos pasado de un modelo tan jerárquico, así con boxes definidos, a un modelo más continuo, donde hay un continuo de células pasando de un estadio madurativo al otro. La célula madre hematopoyética tiene una capacidad que la define, que es su capacidad de autorrenovación. O sea, son células que pueden dividirse de dos formas, dando lugar a una célula más madura, o sea, madurando hacia una célula con mayor especificidad de linaje, pero también autorrenovándose, o sea, también dividirse para mantener su propia población de células madre hematopoyéticas multipotentes. En realidad, esta capacidad de autorrenovación y la multipotencialidad, o sea, la capacidad de generar todas las células de la sangre, son lo que definen a una célula madre hematopoyética. Y dentro de las cosas que las caracterizan también es que son células que van a tener baja capacidad proliferativa, van a estar más bien quiescentes en la mayor parte de la vida del individuo, van a responder a ciertos estímulos donde se requiere que se restablezca la hematopoiesis o que se estimule la hematopoiesis, pero son células que van a estar principalmente en G0 y que van a dividirse pocas veces en un año. Ese es el pool de las células más inmaduras. Por otro lado, si miramos allá, queda tachado por esto del Zoom, no sé si lo puedo sacar. Si miramos más allá, que dice progenitores hematopoyéticos, vamos a ver células que están en un escalafón más abajo, donde ya tienen la pérdida de esa capacidad de autorrenovación, o sea, los progenitores son capaces de dividirse y de diferenciarse en células más maduras, pero no tienen la capacidad de autorrenovarse. La única que tiene la capacidad de autorrenovarse es la célula madre. Y tienen una capacidad de diferenciación que se va a ir limitando al linaje que van adquiriendo. Pero a diferencia de las células madre hematopoyéticas, van a tener una alta tasa proliferativa. Estas células se van a dividir mucho más veces en el año, por ejemplo.
Cuando una célula progenitora va evolucionando y va adquiriendo especificidad de linaje, o sea, va pasando de ser un progenitor mieloide común a ser un progenitor granular, por ejemplo, o sea, esa adquisición de especificidad de linaje se acompaña de una pérdida de la autorrenovación, o sea, tenemos la célula madre que tiene capacidad de autorrenovarse, ya el progenitor no tiene, y a lo largo de toda la maduración tampoco va a tener la capacidad de autorrenovación. ¿Eso se entendió? Porque es un concepto bien importante. ¿Cómo se evidenció por primera vez que que existían lo que eran las células madre hematopoyéticas? O sea, que en la vida adulta existía una célula que era capaz de regenerar toda la hematopoiesis desde cero. Las primeras evidencias surgieron en los 45, 50 con la bomba atómica. ¿Por qué? Porque cuando fueron los desastres nucleares de Hiroshima y de Nagasaki, se vio que frente a esa exposición a dosis tan supraletales de radiación, había individuos que desarrollaban fallas medulares completas, o sea, como una aplasia medular, porque se eliminaban todos sus progenitores, porque vieron que la toxicidad por la radiación ataca sobre todo los tejidos que tienen alta tasa proliferativa. Y entonces, en realidad, la médula ósea es un tejido que es muy sensible a la toxicidad de la radiación, y se veían fallas medulares, y se empezó a ver que algunos pacientes que no tenían una insuficiencia medular absoluta lograban restaurar, luego de pasado el tiempo de la exposición, su hematopoiesis, y se empezó a plantear si eso era a partir de células que quedaban, que eran capaces como de regenerar toda la hematopoiesis. Luego Lorenz hizo experimentos en animales donde se hacían dosis en ratones letales de radiación que dejaban al animal en una insuficiencia medular absoluta, y luego se le inyectaban células extraídas de la médula ósea de otros animales que no habían sido expuestos a radiación, y eso era capaz de restablecer la hematopoiesis. Y ahí están las bases también de los conceptos que llevan al desarrollo del trasplante de médula ósea como un tratamiento potencialmente curativo de muchas enfermedades hemato-oncológicas. Cuando se empieza a estudiar cómo caracterizar a estas células madre hematopoyéticas, primero uno las caracterizaba por la capacidad por esa multipotencia y esa capacidad de generar en cultivo otras líneas celulares. Luego se fue caracterizando en función de las proteínas de superficie que expresaban para poder identificarlas, y la citometría de flujo es una técnica que permite evaluar la expresión de proteínas por parte de las diferentes células, y se vio que las células más inmaduras expresaban un marcador que es el CD34, pero que a su vez dentro de esas células que eran CD34 positivas había como dos poblaciones. Unas células que eran más multipotentes y más inmaduras dentro de lo inmaduro, que eran las CD34 que no expresaban CD38. Y las que ya expresaban CD38 empezaban a ir a comprometerse hacia un linaje. A su vez, en ese compromiso hacia un linaje, había expresión de diferentes marcadores que iban asociándose a qué linaje se expresaban. Entonces tenemos que aquellas células CD34 positivas, 38 positivas, que expresan 123, por ejemplo, van a ir hacia la línea mieloide. Las que expresan CD23, pero también 45Ra, va a ser un progenitor más granulomonocítico, o sea, más avanzado. Y, por ejemplo, aquellas que son CD123 negativos, CD45Ra negativos, eran los progenitores más eritrotrombopoyéticos hacia la otra rama que veíamos dentro de la línea mieloide. Entonces, esto no es para que se lo aprendan, es simplemente que existen formas de estudiar a estos progenitores y células madre a través, porque ¿qué pasa? Morfológicamente son indistinguibles estas células. O sea, muchas veces el progenitor mieloide común de la célula madre hematopoyética no es distinguible morfológicamente porque todavía no tienen características que nos permitan diferenciar. Pero sí existen marcadores inmunoproteicos que expresan estas células que permiten diferenciar qué estadio corresponde, y eso también, este estudio de la expresión proteica de estas células ha llevado también a diferenciar muchos más estadios madurativos, o sea que ese modelo sea mucho más continuo que lo que veíamos en los modelos más viejos y jerárquicos que venían de la morfología. Entonces, nosotros podemos definir a las células madre hematopoyéticas operacionalmente por la capacidad de restablecer la hematopoiesis, como decíamos hoy, ¿no? Y de generar las diferentes líneas. Se plantea en modelos que tendríamos entre 3.000 y 10.000 células madre hematopoyéticas un individuo adulto. Y esas células experimentarían muy poquitas, vieron que menos de 5 divisiones por año. Van a responder cuando hay un estímulo, pero en general estarían en un estado más bien quiescente, como decíamos hoy, que sería un estado más de G0. Luego vamos a tener mucho más células maduras, que son las que se producen a partir de esas células madre hematopoyéticas. Entonces, tenemos
que un puñadito chiquito de células madre hematopoyéticas se mantienen en un estado relativa aquiescencia, se autorrenuevan, pero son a su vez las que generan el estímulo, o sea, las que generan o originan lo que se desencadena luego en una producción mucho más grande de células maduras hematopoyéticas, porque esa diferenciación en los diferentes progenitores, con los diferentes linajes, es como que lo hace exponencial. Esto es lo del modelo de la hematopoiesis secuencial o jerárquico y continuo. En realidad jerárquicos son todos, porque en realidad jerárquico tiene que ver con que parte de la célula madre y llega a las células maduras. Pero uno es el modelo secuencial, que es esto que estamos viendo acá, que es el modelo clásico que uno ve en los dibujitos, donde tenemos la célula madre, el progenitor común, el mieloide, el linfoide y así sucesivamente, y vemos como compartimentos estancos donde encontraríamos cada una de estas células, pero luego vemos lo que se ha llegado a plantear en la actualidad, que es un modelo continuo, donde en realidad partimos de la misma célula madre hematopoyética, llegamos a las mismas células maduras, pero la diferencia es que en el medio hay muchos más estadios. ¿Por qué? Porque más allá de las diferencias morfológicas tenemos formas de caracterizarlo que tienen que ver con la expresión de antígenos de superficie o proteínas en la superficie, con la expresión génica que tienen los diferentes estadios madurativos. Y todo eso, o sea, el gran avance en las técnicas de estudio también es lo que llevó a diseñar este modelo más continuo. A su vez, la hematopoiesis no es un proceso estático a lo largo de la vida. Ya vimos que no es estático en que una cosa es la vida embrionaria, fetal, la infancia y la vida adulta. Pero también a lo largo de la vida adulta va a haber cambios en la hematopoiesis. Va a haber cambios en el pool global de células madre hematopoyéticas que se van a ir disminuyendo, pero también el nicho medular. Vieron que la médula ósea no solo están las células madre hematopoyéticas, están las células madre hematopoyéticas y hay todo un microambiente o nicho que está formado por células sobre todo de estirpe mesenquimal, células madre mesenquimales que generan las líneas óseas, cartilaginosas y adiposas, también vasos sanguíneos, células del tejido nervioso. Todas esas células generan ese nicho que permite la hematopoiesis. A lo largo de que un individuo pasa desde su vida adulta a envejecer, el nicho también se va modificando y esto modifica el proceso de la hematopoiesis. A su vez, las células madre hematopoyéticas del individuo se reducen en número y van perdiendo un poquito su capacidad de autorrenovación, tienen menos capacidad de dividirse. Y otra cosa que se produce en la vida más hacia el envejecimiento de la persona es que eso que teníamos, la rama de la linfopoiesis y la mielopoiesis, se sesga un poco hacia la mielopoiesis y se va reduciendo más la linfopoiesis. Y ese sesgo hacia la mielopoiesis es algo que se ve característicamente en la vida, en los pacientes más añosos. Si vamos ahora a la leucopoiesis puntualmente, porque la eritropoiesis ya la vieron ayer, vamos a tener que nosotros tenemos acá la célula madre hematopoyética, que ven que este modelo, por ejemplo, es un modelo secuencial que tiene más estadios que lo que yo les mostraba hoy. ¿Por qué tiene más estadios? Porque tiene dos tipos de célula madre hematopoyética, ¿ven? Una que dice LT y una ST. ¿Por qué? Porque tenemos las células madre hematopoyéticas que están más quiescentes de todas, que serían estas long term, y luego las de vida más corta, que son las que ya se van a ir diferenciando hacia el progenitor mieloide común y linfoide común. Si nosotros miramos lo que está en el recuadro, es lo que vamos a ver que son la leucopoiesis, ¿no? La leucopoiesis de la granulomonopoiesis y la linfopoiesis. El progenitor mieloide común va a dar lugar a un progenitor gránulo monocítico, que luego va a ser el que va a dar lugar, por un lado, a la línea de los monocitos y por otro lado a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos. Y el progenitor linfoide común va a dar lugar a la linfopoiesis B y T. ¿Qué son los leucocitos, que son los glóbulos blancos? En realidad tenemos diferentes grupos de células que forman parte de este gran conjunto. Tenemos las células granulares, donde tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y las células linfoides, que van a ser los linfocitos B y T, y también vamos a tener los monocitos. Acá podemos ver en un extendido de sangre periférica las características morfológicas de las diferentes células de los glóbulos blancos. Vamos a ver, por ejemplo, el neutrófilo, que es una célula que en realidad va a tener un núcleo polilobulado con gránulos neutrofílicos. Después vamos a tener
el eosinófilo, que en realidad tiene un núcleo que es como bilobulado o en tubo de teléfono, y sus gránulos van a ser más, tirando a los colores más naranjas, amarronados, por justamente la eosinofilia que tienen. El basófilo, que es una célula que tiene un núcleo que está como polilobulado, pero que tiene mucha granulación muy basófila, o sea, muy tirando al azul oscuro, que incluso se distribuye arriba del núcleo. Los monocitos, que tienen un núcleo más como plegado, algunos dicen como más cerebriforme, y que tienen un citoplasma claro, que no tiene en general muchas granulaciones y que puede tener hasta vacuolitas. Y los linfocitos, que son células un poco más pequeñas, con el núcleo con la cromatina más compacta y con menor citoplasma. ¿Qué funciones cumplen estas células? Bueno, en realidad tienen gran función en la respuesta inmune innata y en la respuesta inmune adaptativa. En la respuesta inmune innata, ¿cuáles son las principales células que toman lugar? Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los neutrófilos, siendo gran parte de la respuesta inflamatoria inicial, actuando como fagocitos y en la liberación de enzimas que también van a tener que ver con el daño tisular inicial de la respuesta inmune innata. Los eosinófilos, mediando reacciones sobre todo de hipersensibilidad y de respuesta a parásitos, con liberación de citoquinas, que van a tener también un rol muy importante en las respuestas de hipersensibilidad. Y los basófilos, que en realidad también van a tener parte en ciertas respuestas de hipersensibilidad y en la respuesta inflamatoria, y que van a principalmente tener liberación de histamina y heparina. Estos van a ser parte de la primera respuesta inmune, que es la respuesta inmune innata, que no es antígeno específica, ¿no? Y luego vamos a tener los linfocitos, que van a participar principalmente en la respuesta inmune adaptativa, porque van a tener una especificidad antigénica en su respuesta. Vamos a tener los linfocitos T, que vamos a tener diferentes subtipos, eso ustedes ya lo vinieron viendo, y los linfocitos B, que van a ser las células que luego se diferencian a las células productoras de anticuerpos, y también que van a tener un rol muy importante en la presentación antigénica y en la generación de memoria. Después vamos a tener otro grupo, que son los monocitos, que van a participar tanto en la respuesta inmune innata como en la adaptativa. Van a tener un rol en la fagocitosis, en la diferenciación hacia macrófagos tisulares en los diferentes tejidos y en la presentación antigénica también como células presentadoras de antígenos. A su vez, estas células también tienen la capacidad de producir citoquinas y participar en el daño local. Si nosotros miramos acá, vemos el progenitor mieloide común y cómo luego ese progenitor mieloide común, por cambios en su expresión génica, lo que ven acá son diferentes, digamos, sobre todo perfiles de expresión génica que van adquiriendo en la medida que van evolucionando hacia una u otra línea. Entonces vemos que, por ejemplo, el progenitor mieloide común luego evoluciona al progenitor gránulo monocítico, que luego va a ir hacia la línea más granular de neutrófilo y eosinófilo, o hacia la línea monocítica macrófaga en función de los genes que se suprimen o se expresan. ¿Se entiende eso? En realidad es la misma célula más inmadura, o sea, el progenitor mieloide común, luego pasa al gránulo monocítico y en función de cambios que se producen en la expresión génica, ese gránulo monocítico evoluciona hacia la línea granular o hacia la línea monocítica. La granulopoiesis, en realidad, el componente granular es el componente predominante de la médula ósea. Si nosotros vemos los elementos nucleados medulares, hoy teníamos un grupo que estaba haciendo el práctico que era con el microscopio, en realidad cuando uno mira el microscopio en una médula ósea, el 60-70% de las células van a ser de la línea granular. De hecho, se expresa un parámetro que es la relación gránulo-eritroide en la médula, o sea, la relación de los elementos granulares en relación a los eritroides, y en general es de 2 o 3 a 1. O sea, tenemos 2 veces más elementos granulares que de la línea eritroide. Nosotros vamos a ver que el elemento más inmaduro es el mieloblasto, luego vamos a tener el promielocito, que es una célula más grande, que tiene un núcleo grande, o sea, una alta relación entre el núcleo y el citoplasma. El núcleo es grande, tiene una cromatina laxa, se ven nucleolos evidentes, sobre todo un nucleolo central en el promielocito, y hay ya granulaciones en el citoplasma. Luego el mielocito, donde el núcleo se corre un poco hacia la periferia y no es tan central y se compacta un poco, o sea, no tiene una cromatina tan laxa ni se ve nucleolo, y aumenta un poco la granulación. El mielocito es el último que tiene la capacidad de dividirse, y luego metamielocito, el núcleo se va como arriñonando, banda y neutrófilo segmentado. Los 3 tipos de granulocitos, o sea, eosinófilo, neutrófilo y basófilo, derivan de sus propios progenitores unipotenciales o bipotenciales que vienen de la gránulo monocítica. O sea, la célula gránulo monocítica va a dar lugar a progenitores que ya van a estar
destinados al linaje neutrófilo, eosinófilo o basófilo, ¿sí? Y en realidad las células formadoras, es CFU, que lo pueden leer acá y en algunos otros esquemas, yo vi que en el taller ayer ponían unos esquemas que tenían también esas siglas, son células formadoras de colonia, o sea, son unidades formadoras de colonia. Eso se deriva de cuando los estudios in vitro muestran que cuando uno cultiva esos elementos celulares son capaces de generar como colonias de, por ejemplo, en este caso, de eosinófilos o basófilos o granulomonocíticos. Las unidades formadoras de colonias de eosinófilos forman eosinófilos, las de basófilos, basófilos, por división celular y dan lugar a la célula precursora, o sea, todas derivan de la misma célula precursora, pero ya se comprometen a unidades formadoras de diferentes líneas. Los neutrófilos se van a originar en progenitores que van a ser bipotenciales, en los granulomonocíticos, y por mitosis estos van a generar o la granular o la monocítica. Cuando se forman los neutrófilos, esto es el mismo esquema pero con células reales. Vemos el mieloblasto, que es el primer elemento que podemos identificar morfológicamente. Es una célula bien inmadura, con un núcleo grande, con un escaso citoplasma, pero ya podemos decir que es mieloblasto, porque en general tiene elementos mieloides, o sea que lo pueden diferenciar, por ejemplo, de un linfoblasto, en que tiene ya pequeñas granulaciones en su citoplasma, tienen cromatina laxa, pueden tener varios nucleolos. Luego pasan al promielocito, que es esa célula que yo les mostraba con el núcleo de cromatina bien laxa, el nucleolo central, muchas granulaciones, el mielocito, el metamielocito, el banda y el neutrófilo. El último que puede dividirse y dar células iguales a sí mismo va a ser el mielocito. Y luego el segmentado o neutrófilo es el elemento más maduro, que es el que va a circular en la sangre periférica y es el que va a tener como la función efectora de todo eso que hablábamos hoy de la respuesta innata. Acá vemos características bien morfológicas que diferencian el mieloblasto del promielocito del mielocito. Vemos en realidad el mieloblasto se caracteriza por ser esa gran célula con alta relación núcleo-citoplasma, la cromatina laxa, los nucleolos, y en realidad ya tienen muy escasos gránulos, una granulación azurófila o pueden casi que no tener gránulos. El promielocito, por otra parte, aumenta la granulación y ya tiene granulación primaria azurófila, y ya empieza a sintetizar gránulos primarios. El promielocito es el último precursor granulopoyético que es indiferenciable de los que van a dar eosinófilos, basófilos o neutrófilos, ¿entienden? Por eso es el último que es indiferenciable dentro de lo granular. Y luego pasamos al mielocito, que sí ya voy a poder ver mielocito de eosinófilo, mielocito de basófilo y mielocito de neutrófilo. ¿Y cómo los voy a diferenciar? Porque como ahí aparece la granulación secundaria, la tinción de esos gránulos secundarios va a ser diferente el color para los que son de eosinófilos, los neutrófilos y los de basófilos. Y esta va a ser el último elemento celular que tiene la capacidad de tener mitosis. Luego pasamos al metamielocito, donde tenemos más granulación secundaria que primaria, y ya el núcleo se va arriñonando, el callado, y por último el neutrófilo maduro, que es el que va a circular y que va a tener una vida media de 10 días. ¿Qué son los gránulos primarios y los gránulos secundarios? Los gránulos primarios o azurófilos van a tener alto contenido de hidrolasas ácidas, MPO, lisosima, fosfatasa ácida y otros. Esos son los primeros que van a aparecer, que pueden empezar a aparecer, como dijimos, en el mieloblasto unos mínimos y luego ya en el promielocito, que es el que más empieza a producirlos. Y luego, los gránulos específicos o secundarios que se empiezan a producir desde el mielocito son de menor tamaño, son más densos y van a ser específicos del tipo celular. Los neutrófilos van a tener gránulos con lisosima, con lactoferrina, con gelatinasa, los eosinófilos con proteína básica mayor y la proteína catiónica, y los basófilos con proteoglucanos, heparina, con deuterinsulfato. Eso es lo que les va a permitir, a su vez, teñirse diferente y observarse diferente. Los eosinófilos son un grupo de células que fueron descritos por primera vez por Ehrlich en función de sus gránulos, porque sus gránulos son eosinófilos y por ahí su nombre, tienen un tamaño parecido a los neutrófilos y en realidad tienen ese núcleo característicamente bilobado. Intervienen sobre todo en procesos alérgicos y en la respuesta inmune frente a las infecciones por parásitos. Los basófilos, vamos a tener basófilos hemáticos, o sea, los que circulan en sangre periférica, que van a ser células más bien redondeadas, con núcleos que tienen 2 o 3 lobulaciones, y aquellos gránulos que yo les mostraba bien oscuros sobre
el propio núcleo. Pero luego los basófilos, cuando se reclutan por una respuesta inflamatoria a nivel tisular, van a dar lugar a los mastocitos o células cebadas, que son aquellas células que van a degranularse y van a liberar una cantidad de citoquinas y mediar en muchas de las respuestas inflamatorias ese daño tisular. En realidad tienen origen hematopoyético, porque vienen del basófilo que circula, las células cebadas o células mastocitos, pero se disponen en los diferentes tejidos. Y en realidad tienen también una granulación bien abundante y basófila. Si salimos de la granulopoyesis y pasamos a la monopoyesis, venimos del mismo progenitor que era gránulo monopoyético, pero como dijimos hoy, puede diferenciarse solo, puede dar lugar al progenitor ya confinado o ya, digamos, dirigido a la línea monocítica, y va a dar lugar a estas células que son parte del sistema monocítico mononuclear, que tiene un origen mieloide y que por primera vez se describieron en el 1910 y se llamaban monocitos o células mononucleares sin gránulos para diferenciarlos de los neutrófilos en realidad. Los progenitores monocíticos van a derivar entonces de ese progenitor común, luego lo que va el siguiente paso del progenitor monocítico va a ser el promonocito, que es un estadio intermedio, y luego va a haber monocitos maduros. A su vez, dentro de los monocitos maduros, yo voy a tener diferentes subtipos de monocitos en relación a la función. Va a haber monocitos que se activan más en ciertos procesos, va a haber monocitos que se expanden frente a otras, por ejemplo, enfermedades hematológicas. Y en realidad las células dendríticas, mieloides y los macrófagos también derivan de los monocitos. Son células que se van a alojar en los tejidos periféricos y van a ser los macrófagos tisulares y las células dendríticas, que son células presentadoras también de antígenos. Hay una cosa que es interesante, que va a haber células dendríticas derivadas mieloides, que son las que derivan de la línea monocítica, y va a haber células dendríticas derivadas linfoides, que son otro tipo de células dendríticas. En realidad hay otra cosa, que hay otro tipo de célula que deriva también del progenitor monocítico, que son los osteoclastos, que son aquellas células que tienen un rol de la resorción ósea a nivel de la médula ósea. Entonces acá sí vemos a nivel morfológico cómo se ve un monoblasto, que sería como el progenitor monocítico, que es más grande, tiene un núcleo más redondeado, con cromatina laxa, nucleolos evidentes, el citoplasma bien pálido, basófilo. El promonocito, que ya el núcleo se empieza como a plegar un poco, pero no es tan un núcleo maduro, y sigue teniendo menos citoplasma en relación al monocito maduro, la cromatina está menos condensada, y luego el monocito maduro ya tiene un núcleo que está muy plegado sobre sí mismo, no se ve nucleolo, la cromatina está más condensada, y el citoplasma es como más granulado y más vacuolado, van a ver que tienen como muchas vacuolas. Y esto ya sería un histocito tisular, esto es puede ser una foto en un tejido de un macrófago tisular. En la médula ósea, por ejemplo, ¿cuáles son los macrófagos tisulares de la médula ósea? Se llaman células reticulares. Pero en otros tejidos hay otro tipo de macrófagos, en el tejido hepatocítico hay otro tipo y así. Y es diferente según la localización, la forma de los histiocitos tisulares. A su vez, por la expresión de ciertos antígenos de superficie, como hablábamos hoy con las células madre hematopoyéticas, también dentro de los monocitos, la diferente expresión puede permitir diferenciar cosas que morfológicamente se ven todos como monocitos maduros, pero hay diferentes. Vamos a tener, por ejemplo, los monocitos que se llaman clásicos, que expresan CD14 bien fuerte y no expresan 16, que tienen un rol en la fagocitosis y respuesta inflamatoria inicial, que tiene una vida media bien cortita, y son los que como se movilizan frente a una respuesta inflamatoria. Los monocitos intermedios y los monocitos no clásicos. Los no clásicos van a tener un CD16 bien fuerte y un CD14 bajo, y tienen una alta capacidad de vigilancia inmunitaria, y son los que se van a expandir en los procesos inflamatorios más crónicos y van a tener una vida media mayor. Y en el medio van a ver esa población que se llama monocitos intermedios, que tienen una expresión variable de estos antígenos y que tienen propiedades intermedias entre lo que son los clásicos, que tienen esa respuesta rápida con vida media corta, y los que se mantienen en la vigilancia inmunológica y en la inflamación crónica. A su vez, ¿cómo se regula la granulomonopoyesis? Es un proceso que se regula por medio de la acción de citoquinas, que algunas las producen las propias células hematopoyéticas, otros los propios componentes del microambiente, como yo les decía. Va a haber células de origen mesenquimal que van a producir citoquinas que estimulan o inhiben la granulopoyesis, la monopoyesis, la linfopoyesis, y eso, por eso es que el componente hematopoyético de la médula interacciona estrechamente con el componente mesenquimal o con el nicho.
Y a su vez, estas citoquinas también van a tener un rol clave en la regulación de la expresión génica de las células madre y progenitores hematopoyéticos, que es lo que va a guiar el proceso de la hematopoyesis hacia un lado o hacia el otro, tanto en la enfermedad como en lo fisiológico. Entonces acá vemos como un esquema de diferentes citoquinas que inciden en la diferenciación a una u otra línea. Es un modelo de ejemplo, pero en realidad podemos ver cómo, por ejemplo, hay cosas bien clásicas como la eritropoyetina va a ser la citoquina que va a estimular la eritropoyesis, pero vamos a ver que tenemos el factor de crecimiento gránulo monopoyético, va a estimular la monopoyesis y también la granulopoyesis. Después tenemos el factor estimulante de granulocitos que solo va a estimular la granulopoyesis, interleuquinas como la interleuquina 8 que tienen mucho que ver con la granulopoyesis y la interleuquina 11 con la megacariopoyesis, la interleuquina 5 que tiene mucho que ver con la expansión y la producción de eosinófilos, y otros que tienen que ver con la diferenciación linfoide, que vamos a ver un poquito más adelante, como la interleuquina, por ejemplo, 6, 7, 11 con la linfopoyesis B, y la interleuquina 2, 9 y 12 con la linfopoyesis T, y también va a haber factores, digamos, que van a estimular las células madre hematopoyéticas y los progenitores más inmaduros, como son el stem cell factor, la interleuquina 3, la interleuquina 1 en algunos casos. Entonces, estas citoquinas van a ir generando como acciones en los diferentes estadios madurativos que regulan la expresión de genes en esas células que los llevan a diferenciarse hacia una u otra línea. ¿Eso se entiende? Por ejemplo, es como que un concepto, si yo tengo, por ejemplo, un aumento importante de interleuquina 5, puede ser que haya como un sesgo hacia una producción mayor de eosinófilos a partir del progenitor granular común que de neutrófilos, porque hay un ambiente enriquecido en una citoquina que estimula la diferenciación hacia esa línea. Entonces eso va variando, sí. ¿Para qué? Bueno, voy hasta ahí porque si no los otros a mí igual no escuchan. Vos lo que decís es que, si vos, yo lo que dije es que vos tenés un progenitor granulo monopoyético. Después de eso tenés uno granular y uno monopoyético. En el granular vos tenés el promielocito que va a ser como común a los otros y después va a haber ya mielocitos que van a ir hacia eosinófilo, hacia neutrófilo y hacia basófilo. Lo que yo digo es, si vos estimulás a la forma más inmadura, o sea, al progenitor granular común, por ejemplo, o al promielocito hacia, en un ambiente enriquecido en citoquinas que estimulan la diferenciación hacia eosinófilos, se va a sesgar a que haya más producción de eosinófilos que de otros. Pero obviamente, cuando vamos al que es más no comprometido hacia una línea, si ya vamos al mielocito de neutrófilo, no se va a desdiferenciar y ir para atrás. ¿Esa era la pregunta? La forma más inmadura, siempre tiene que actuar hacia un lugar, digamos, que pueda influir en que se diferencie hacia una línea. También igual puede actuar en que se sigan produciendo más, o sea, que en la etapa de mielocito, por ejemplo, que el mielocito sí tenía capacidad de dividirse, que yo tenga mielocitos ya comprometidos hacia eosinófilos y que se expandan, eso también. Y acá vemos lo mismo que vimos hoy con las diferentes como líneas de expresión génica o expresión o subexpresión de factores de transcripción. Esto como mucho más complejo, no es para que se lo aprendan, o sea, no es los fines del curso que se lo aprendan, pero es simplemente para que vean qué cosas regulan las diferentes citoquinas. Entonces vemos, por ejemplo, vamos a ver alguno de los que estemos viendo hoy. Bueno, acá justo están las citoquinas y no está, por ejemplo, vemos el progenitor multipotente como la expresión de GATA2, de Notch, de los factores de transcripción Hox lleva al progenitor mieloide común. Y luego como las diferentes citoquinas se estimulan hacia el eritroide megacariocítico y cuando va hacia el eritroide megacariocítico se va a sobreexpresar GATA1, por ejemplo, SCL, FOG, o hacia, por ejemplo, la producción de
células dendríticas monocitoides y es por otros factores de transcripción, o en el caso, por ejemplo, del propio progenitor multipotente, si por un lado hay factores de crecimiento o citoquinas que estimulan que se expresen estos factores de transcripción, hay otras, como la interleuquina 7, por ejemplo, que va a ir hacia estimular la linfopoiesis, que hace que se sobreexpresen otros factores como ícaros, P1, y eso lleva a la diferenciación linfoide. Y dentro de los linfoides vamos a tener diferentes factores de transcripción que se expresan que van a guiar hacia lo linfoide B, hacia lo linfoide T, incluso lo NK. ¿Se entiende eso? Es solo el concepto, no que se aprendan los nombres. Es que hay que esas citoquinas cómo actúan, porque uno se imagina, tenés la célula que es multipotente, ¿cómo se encamina hacia un lado o hacia el otro? Bueno, por toda la interrelación que tiene con el ambiente. ¿Por qué? ¿Quién genera esa interrelación? Las células del nicho que la estimulan, otras propias células hematopoyéticas que también producen citoquinas, otras células maduras de la respuesta inmune que están en el nicho también, y todo eso hace que esa diferenciación vaya más hacia un lado o más hacia el otro, en diferentes momentos, porque una cosa es, por ejemplo, la hematopoiesis que se da cuando el paciente está séptico, por ejemplo, frente a una infección bacteriana, y otra es la hematopoiesis que se da en un paciente que está cursando un estado de salud normal. Eso, todo ese microambiente de citoquinas también cambia, y eso es lo que se ve con la respuesta de la hematopoiesis. Y en última instancia uno lo ve en el hemograma, cuando ve que ese paciente tiene neutrofilia, ¿entienden? Y mientras tanto otro paciente que tiene una infección grave viral, vemos si tiene una linfocito, o sea, es como diferente el estímulo, lo que genera y cómo se traduce en la hematopoiesis y en los elementos maduros. Esto es un poco lo mismo, como bueno, en el caso de, acá se muestra un poco el rol de CEPA como uno de los principales factores de transcripción que es clave en la granulomonopoiesis, o sea, la expresión de CEPA va a ser muy importante en guiar lo que es la granulomonopoiesis y el pasaje hacia granulocitos maduros y monocitos también. Y bueno, cerrando lo que es granulomonopoiesis, pasamos a linfopoiesis, que era como la otra línea de los leucocitos o glóbulos blancos. La linfopoiesis es la producción de linfocitos. En este proceso va a haber pasos que son medulares y extramedulares. Es diferente de lo que pasaba cuando mirábamos la granulomonopoiesis, que era todo adentro de la médula. En el caso de la linfopoiesis B, los elementos que dejan la médula ósea ya son maduros y son inmunocompetentes. Pero en el caso de la linfopoiesis T, va a haber elementos tempranos T que abandonan la médula y que van a madurar finalmente a nivel químico. La linfopoiesis en realidad se da a partir de un mismo progenitor linfoide que va a generar diferentes líneas de maduración, la serie linfoide B, la linfoide T, las natural killer y las células, ¿se acuerdan que les dije que había células dendríticas que no eran mieloides, que eran linfoides, que son las células dendríticas plasmocitoides? Acá vemos, si miramos el progenitor linfoide común, y vamos a ver, acá en este esquema está puesto solo la linfopoiesis B, pero sabemos que va a haber también elementos NK y también las células dendríticas linfoides que les decía. Acá vemos el progenitor linfoide común, que va a dar lugar al progenitor linfoide B, que va a madurar sobre todo en la médula ósea, y ya vamos a salir de la médula ósea linfocitos B inmunocompetentes, maduros, que pasaron sus procesos de selección, y el progenitor linfoide T, que va a dar lugar a las células T maduras, pero también a las NK maduras, a las células dendríticas linfoides y a los precursores T tempranos. Y este progenitor linfoide, lo que vamos a hacer es que ¿quién va a salir de la médula? Van a salir de la médula elementos linfoides tempranos T, que no son linfocitos maduros o inmunocompetentes y van a terminar de madurar en el timo. Nosotros podemos dividir los órganos linfoides del sistema linfoide en primarios y secundarios. Los órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo. Y los órganos linfoides secundarios son los ganglios linfáticos y el vaso, y también lo que se llama MALT o tejido linfoide asociado a mucosas. A lo largo de todo nuestro tubo digestivo y de todas las mucosas orales también, oculares, respiratorias, tenemos un tejido linfoide asociado a esa mucosa que es lo que se llama MALT muchas veces. Nosotros vamos a ver cómo se ven morfológicamente. Bueno, esta es una célula bien inmadura, que es el linfoblasto, que si uno lo ve, a veces puede ser muy parecido a los mieloblastos más inmaduros, pero en general se diferencian porque tienen menos citoplasma que los mieloblastos, no tienen granulaciones, tienen un núcleo bien grande con cromatina laxa, con nucleolos. Luego vamos a tener los linfocitos maduros, que los linfocitos maduros pueden tener muchas formas, porque podemos tener linfocitos que están normales, sin estar activados, sin estar respondiendo a nada,
y que pueden verse como se puede ver este linfocito, o incluso más chiquito con cromatina más condensada, o esto que son linfocitos activados, que cuando se activan los linfocitos, sobre todo frente a procesos virales, como que expanden su citoplasma y lo interdigitan entre los glóbulos rojos, o linfocitos granulares, hay linfocitos que van a producir gránulos con ciertas citoquinas, como aquellos que se ven allá, con aquellos gránulos bien violetas, y esto que es la célula plasmática, que se va a ver de nuevo en la médula ósea, no en la sangre, que es luego que el linfocito B madura, hacer una célula productora de anticuerpos, que es la célula plasmática. Entonces, la linfopoiesis B, que dijimos que se produce todo en la médula ósea, va a estar también guiada por la expresión, sobreexpresión y subexpresión de diferentes factores de transcripción, que es lo que guía que de ese progenitor linfoide común se desencadene la linfopoiesis B. Ícaros, P1, E2A son factores de transcripción claves en esta diferenciación. En realidad, ícaros, o sea, la adquisición, la expresión, más bien que la adquisición de ícaros a lo largo de la maduración linfoide B, va a ir restringiendo la autorrenovación, o sea, va a ir de la mano con que vaya madurando esa célula, y acá vemos como desde la stem cell hematopoyética, que no expresa ícaros, por eso está clarito, hacia la célula B madura, la expresión va aumentando. Y eso tiene que ver con la adquisición de una especificidad de linaje y la pérdida de la autorrenovación. A su vez, al revés de eso, los bajos niveles de P1, o sea, que no se exprese altamente P1, favorece dentro de la linfopoiesis que vaya hacia la linfopoiesis B. Los eventos en el desarrollo del linfocito B, vamos a tener primero el desarrollo que va a ser antígeno independiente, se van a generar los linfocitos B. Luego se va a venir el proceso de la expresión del receptor antigénico, que es el BCR, que es el que va a reconocer los antígenos. Luego se va a generar a nivel de la médula ósea lo que es todo esto inicial pasa en la médula ósea. Luego vamos a tener que ver lo que es la autotolerancia y la activación antigénica, que va a ser también en los órganos linfoides secundarios, en el vaso y en los ganglios linfoides. ¿Por qué? Porque en realidad vamos a tener que sean linfocitos autotolerantes, o sea, que no reconozcan lo propio y van a ser expuestos a diferentes antígenos propios, y la activación antigénica, que sean capaces de frente a un antígeno activarse y expandirse. Y por último, se van a diferenciar en células específicas de un antígeno y van a madurar hacia lo que son las células plasmáticas o células productoras de anticuerpos. Va a tener la primera fase, que es antígeno independiente, en el adulto va a ser en la médula ósea, y va a generar esos linfocitos B que yo les dije que eran inmunocompetentes porque van a tener su receptor B o BCR pronto y van a ser autotolerantes, o sea, van a tolerar lo propio, estaríamos acá. Luego, la maduración, que es antígeno dependiente, va a ser la que se da en los órganos linfoides secundarios, que son el vaso y los ganglios linfoides, porque ahí esos linfocitos B, que son autotolerantes y que tienen su BCR bien, salieron de la médula, llegan a los órganos linfoides secundarios, y ahí es que van a tener la diferenciación antígeno dependiente. Este es un esquema demasiado complejo, pero en realidad lo que vamos a ver es que vamos a tener en la médula muchos estadios hasta tener ese linfocito B inmunocompetente que sale de la médula, y va a pasar por desde el progenitor linfoide común, el estadio pro-B tardío, pre-B, célula B inmadura, célula B naive, y entonces todo ese proceso de selección positiva y selección negativa de tolerancia hasta que sale esa célula inmunocompetente que tiene su BCR ya adecuado y que es autotolerante. Luego vamos a tener esa otra selección por reconocimiento antigénico en los órganos linfoides secundarios, y luego la expansión y el pasaje a células productoras de anticuerpos. Por otra parte, la linfopoiesis T, dijimos que iba a ser una parte la maduración en la médula y otra parte que va a ser en el timo. La señalización es diferente que la linfopoiesis B, y lo que dijimos, así como ícaros, como la ganancia de ícaros tenía que ver con la adquisición de, o sea, la adquisición de ícaros o la expresión aumentada de ícaros tenía que ver con la maduración linfoide B, en el caso de la linfopoiesis T, la señalización Notch tiene un punto importante. Vamos a ver, sobre todo a nivel del timo, va a haber una fase rápida dependiente de Notch, y luego que la pérdida de la multipotencialidad también dependiente de Notch, pero luego va bajando. Ven que acá, donde estamos, la primer parte se va a hacer la parte inicial a nivel de que ingresan al timo esos elementos T inmaduros que dijimos que, ¿se acuerdan que salían
teníamos el progenitor linfoide común, luego daba el progenitor linfoide T, que iba a dar los elementos tempranos T, que son los que salen de la médula, y ahí entran al timo. Esos elementos tempranos T que entran al timo van a tener una fase inicial que se llama pre-commitment, o sea, pre-comprometerse hacia el linaje, y luego post-commitment, que van a ser dependientes de la expresión de Notch. Y luego van a tener otras fases de selección, donde va a bajar la expresión de P1 y van a pasar a esas fases más maduras para finalizar su maduración todo dentro del timo. RUNX1 es otro factor de transcripción que participa en todo el proceso de la linfopoiesis T. ¿Qué pasa acá? La expresión del receptor TCR se va a dar más tardíamente, o sea, eso se va a dar a nivel del timo, no a nivel de la médula ósea como se daba en el linfocito B. La autotolerancia, la activación antigénica y la diferenciación ya van a ser en los órganos linfoides secundarios, eso sí es más parecido al linfocito B. La diferencia es que en la linfopoiesis B, cuando salen de la médula son elementos maduros, y lo único que hacen en la periferia es la activación antigénica y la diferenciación y el pasaje a producción de anticuerpos. Pero en el caso de la linfopoiesis T, la maduración se completa en el timo y gran parte de la selección se produce ahí. Ahí vemos que la diferenciación antígeno independiente en el T va a ser en los dos lugares, en la médula y en el timo, porque esos precursores linfoides inmaduros pasan al timo donde completan su maduración. Y después la que es antígeno dependiente es la que va a ser en los órganos linfoides secundarios, que va a ser en los órganos linfoides secundarios del vaso, de los ganglios y también del tejido asociado a mucosas, como veíamos hoy temprano, que era parte de los órganos linfoides secundarios. Bueno, hasta ahí lo de la linfopoiesis B y T. No sé si tienen alguna pregunta. Por último, para terminar, ¿cómo estudiamos lo que pasa dentro de la médula ósea? ¿Qué métodos de estudio conocemos para la médula ósea? En realidad, el primer método de estudio más clásico es el mielograma, es la aspiración de médula ósea. Se hace un aspirado con un espino, que es como un trocar que se introduce, atraviesa la capa compacta y se queda fija en la capa esponjosa y se aspira un grumo de médula ósea que luego se extiende en un portaobjetos, y eso se utiliza en diferentes tinciones que permiten mirar al microscopio y evaluar la morfología de esas células. La evaluación morfológica es lo que se llama mielograma y es como el primer acercamiento que tenemos y que nos permite diferenciar los elementos, la celularidad de esa médula, si es una médula polimorfa, que es como debería ser, con diferentes poblaciones, o monomorfa, la relación granulo-eritroide que les decía hoy, qué porcentajes hay de cada población, si hay una sustitución, por ejemplo, por células anormales, tanto hematopoyéticas como no hematopoyéticas. Y después tenemos otros estudios que permiten caracterizar en mayor profundidad, como son el inmunofenotipo, que es la citometría de flujo, es una tecnología que permite, a través de que yo uso anticuerpos monoclonales dirigidos a diferentes antígenos que expresa la célula y que a su vez tienen un fluorocromo asociado en su segmento FC que se excita al pasar a través de un láser. Entonces, en realidad, cuando ese láser fluoresce, me permite ver que esa célula expresa el antígeno contra el que estaba dirigido el anticuerpo monoclonal. Y eso es lo que yo le mostraba de las células que son CD34, 38, 14, 16. Me permite, en una solución líquida, marcarla con estos diferentes marcadores, analizarlo y ver esas células que estaban ahí, qué marcadores expresan o qué poblaciones hay, estas que expresan esto, estas que expresan lo otro. A su vez, eso permite como terminar de caracterizar la morfología y el inmunofenotipo, las características de esas células, qué expresan, qué estadios madurativos tienen. Y luego tenemos estudios a nivel de lo genético de la célula. El estudio más grande es el citogenético convencional, que permite ver los cromosomas que tiene, el número de cromosomas, la morfología de esos cromosomas, si existen translocaciones entre diferentes cromosomas que puedan hablar de ciertas patologías. Luego hay un estudio que es el FISH, que en realidad yo utilizo sondas también inmunofluorescentes para marcar sectores de cromosomas que quiero ver si están en la posición que deberían estar, o si están traslocados a otro cromosoma, o si están, por ejemplo, rotos o no. Y por último, también puedo estudiar gen a gen alteraciones en, por ejemplo, estos factores de transcripción que hablaba y otros genes que en mucha patología hematológica se usan. Hay genes que se estudian para ver, por ejemplo, dentro de las leucemias agudas, tengo leucemias agudas que expresan alguna alteración genética particular, que eso incluso puede determinar encontrar un blanco donde puedo tener una droga que actúe a ese nivel. Todo eso ha ido aumentando exponencialmente, o sea, 30 años atrás, por ejemplo,
para ir a una patología bien hematoncológica que usa mucho esto, como las leucemias agudas, en el 70 la primera clasificación de leucemias agudas era solo morfológica, o sea, por morfología dividíamos qué tipos de leucemias agudas teníamos y teníamos 7 subtipos y eso era la clasificación del 72. Luego, en el 2001, empiezan a aparecer las clasificaciones siguientes de la Organización Mundial de la Salud que incorporan la citometría de flujo y la marcación de los antígenos que tenía. Y luego las alteraciones genéticas sucesivamente cada vez en mayor profundidad. Y hoy tenemos clasificaciones que utilizan paneles donde se estudian más de 60 genes en cada tipo de leucemia, a ver si expresan o no expresan esas mutaciones, el citogenético, la citometría, todo combinado. Esto es cómo se ve un aspirado de médula ósea, esto es lo que permite caracterizar, como yo les decía, la celularidad medular, las poblaciones, ver la maduración, ver si hay excesos de células, por ejemplo, inmaduras, como pueden ser los blastos en las patologías agudas, o ver si hay displasia, puede ser que haya un número normal de células y una proporción normal, pero que esas células no tengan su forma característica y tengan elementos de displasia, como se ven en algunas enfermedades como son los síndromes mielodisplásicos. Esto, por ejemplo, es una médula ósea que está sustituida por linfoblastos. Entonces vemos esas células linfoides más inmaduras que decíamos hoy, pero que están llenos, y eso no es normal en una médula ósea. Es una médula ósea sí es una médula sustituida como en una leucemia aguda de linfoblastos. La citometría de flujo entonces evalúa poblaciones celulares, permite ver a su vez la maduración, ver si tengo todos los estadios o si están trancados y de acá no pasan más, la presencia de aberrancias y también ver si hay elementos que hablen de clonalidad. Por ejemplo, hay ciertas alteraciones que permiten ver si hay una proliferación clonal porque se expresa un antígeno y no otro, que es lo que se vería, por ejemplo, cuando fuera policlonal. Por otra parte, el estudio citogenético permite evaluar el número de cromosomas y la presencia de alteraciones que pueden ser numéricas o estructurales. Y el estudio molecular permite ver variantes génicas de significado patogénico, o sea, variantes que son mutaciones que se han asociado a tal o cual enfermedad, que tienen una implicancia, por ejemplo, en el pronóstico, que pueden ser un blanco molecular, y también permite ver el estudio molecular rearreglos, por ejemplo, si una traslocación entre un cromosoma y otro, que lo puedo ver en el citogenético, yo a nivel molecular puedo buscar el gen de fusión que se generó al unirse ese sector de un cromosoma con el del otro. Y variaciones también en el número de copias de cromosomas que también se pueden ver por el estudio molecular. Por último, la otra forma de estudio de la médula ósea que tenemos es la biopsia de médula ósea, que en vez de sacar un grumo, como yo les decía, aspirando, saco una sección de médula ósea. Esto tiene diferencias porque permite ver la histoarquitectura, permite no solo ver la célula aislada, sino ver cómo se disponen, cómo están en las trabéculas óseas dispuestas, las células, hay disposiciones que son normales y disposiciones que son patológicas, y también se pueden usar técnicas de inmunistoquímica. En vez de lo que era la citometría de flujo para las células en suspensión, yo puedo usar anticuerpos que tienen también que tienen un marcador de color que va a permitir ver con inmunistoquímica, por ejemplo, si yo localizar dónde están las células CD34 o dónde están las células que expresan MPO para diferenciar el linaje granular. Y bueno, sería esto. No sé si tienen alguna pregunta.